Bueno, pues bienvenidos a esta charla que se llama, pues, que comparten la física de materiales, la economía y la neurociencia. No es un nombre tan bueno, pero bueno, es lo que hay. Esta charla hace parte de una serie de charlas que realizamos esta semana de parte del grupo de estudio Neurociencia, Sistemas y Redes, con el fin de visibilizar el trabajo interdisciplinar, ¿sí? De visibilizar esto que está surgiendo en este momento, producto del trabajo entre distintas disciplinas y que está haciendo como este impulso que nos está permitiendo abordar grandes preguntas que antes no habían sido podido ser abordadas. Así como abordar grandes problemas que tenemos como sociedad y que no podemos resolver desde una disciplina en específico. Entonces, bueno, empezaré. Pues me gustaría empezar haciéndoles como la pregunta, como, ¿qué creen que puede compartir la economía, la neurociencia y la física de materiales? ¿Qué creen que pueda tener en común? No sé, ¿quién se le ocurra algo? Sí. La, wow, ey, muy buen punto. Sí, me gusta. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Sigue, por favor. Exactamente, sí. Entonces, que en todas nos interesan los fenómenos emergentes. Es decir, el objeto de estudio de la neurociencia no podría ser con una única neurona. O sea, si fueran sistemas de solo una neurona, sería pues biología celular. El objeto de estudio de la economía no puede darse con personas individuales. Es algo que se da de la interacción entre personas. Entonces, bueno, lo mismo con la física de materiales las propiedades de los materiales, como por ejemplo la conducción térmica, la conducción eléctrica, son propiedades que tiene un material, no es una propiedad que pueda tener como un solo átomo por sí solo, no tiene conductividad eléctrica, no tiene conductividad térmica. Estos son conceptos que solo existen para la población de átomos. Entonces, este es el punto, que son ciencias que se interesan por fenómenos emergentes que están relacionados con poblaciones, ¿no? Con que interactúan. ¿Sí? Y bueno, quiero como de algo que emerge para que pues podamos empezar. Entonces, este es el ejemplo que a mí más me gusta de emerger muy directo, es muy seco, como que es muy indudable, y está en la física de materiales. Y es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el carbono, podemos pensar en que tenemos el átomo de carbono y tenemos muchos átomos de carbono, y todos estos átomos de carbono pueden ser iguales. Y entonces, ¿qué es lo interesante? Lo interesante acá es que los carbonos unos con otros, el material que resulta es distinto y tiene propiedades térmicas y propiedades de conductividad eléctrica distintas. Entonces, acá es donde se evidencia la emergencia de forma clara, porque tenemos un elemento, un agente, una unidad que a pesar de ser el mismo, puede dar lugar a un todo que puede ser muy distinto, que puede ser como el carbón o puede ser como el diamante. Entonces, esto captura unos agentes o unos elementos microscópicos, por decirlo así, unos elementos del sistema, unas partes. Tenemos que este sistema interactúa de una forma específica, o sea, tiene una estructura de interacciones específica, que es acá donde entra esta perspectiva de las redes, porque, pues bueno, en resumen, la red nos está diciendo quién interactúa con quién, ¿no? Entonces, y dependiendo a esta estructura de interacciones, es que obtenemos un todo que emerge. Entonces, este todo que emerge, pues sí, no es reducible al elemento individual, porque como ya vemos, solo tener las propiedades del carbono no nos dice si vamos a tener diamante o vamos a tener carbón, pero no significa que no pueda como entenderse en términos de estos átomos, porque realmente si tú tienes los elementos y tienes la estructura de interacciones, tú puedes entender lo que emerge. Entonces, si bien hay cierta independencia de lo que emerge respecto a lo microscópico, también hay cierta dependencia. Y para entenderse, pues se entiende desde esta perspectiva.
Continúa, por favor. Listo, entonces, en la imagen de ahorita yo les mostraba que podemos tener un mismo elemento, una misma unidad, que puede dar todos que emergen distintos. Pero nosotros también podemos tener como lo inverso, como que lo que emerja pueda emerger a pesar de que tú tengas elementos muy distintos. Entonces, es como el hecho de ser un fluido. Ser un fluido es algo que emerge. Un solo átomo no tiene propiedades de fluido y no puede ser un fluido. Ser un fluido es algo que hacen muchos átomos en conjunto. Pero también lo interesante es que este comportamiento que emerge de un fluido y digamos las ecuaciones que cumplen los fluidos son independientes de si ese fluido está hecho con agua o pues es aceite o es otro tipo de fluido, otro tipo de compuesto hecho por otras unidades. Entonces vemos que esto que emerge también puede emerger lo mismo a pesar de que tengamos unidades distintas. Y pues esto es para darles como a ver esta visión de que lo que emerge tiene cierta independencia de lo micro. Continúa. Bueno, entonces de lo que hablé les comentaba que para entender esto que emerge, lo importante es entender la estructura de interacciones, cómo es que los elementos de ese sistema están interactuando de forma específica. Y la pregunta es esa, ¿cómo podemos estudiar la estructura de interacciones? Y pues bueno, acá ya nos dieron una respuesta que va hacia allá. Entonces resulta que las redes son, desde mi perspectiva, la herramienta idónea para estudiar las estructuras de relaciones y lo que emerge. Y pues acá les tengo un ejemplo. Entonces acá ustedes ven 3 redes. Resulta que estas 3 redes tienen la misma cantidad de nodos y tienen la misma cantidad de enlaces. Y de hecho todos los nodos y todos los enlaces son iguales. Entonces estas 3 redes en sus elementos son iguales en cantidad y en tipo. Pero aún así, pues nosotros lo vemos y vemos que son redes distintas. Y ahí está precisamente la idea de la ciencia de redes, que aquello que es la red, vemos que son distintas a pesar de que todos sus elementos sean iguales en cantidad y en tipo. Cuéntanos. Dime. Entre enlace y nodo. Pues normalmente a nivel matemático uno dice como que los nodos son ciertos elementos y los enlaces son parejas de esos elementos. Entonces, sí, pero sí, te diría eso, pero no, o sea, sí, no sé si tu pregunta va como hacia otra parte, pero, ok, listo. Eso lo veremos más adelante ahorita, cuando miremos cómo aplicar esto en el mundo real. Entonces, bueno, estas redes nos permiten estudiar esta estructura de interacciones. Y acá pues se ve muy claramente, tenemos 3 redes que son distintas a pesar de que están compuestas de elementos que son iguales en cantidad y en tipo. Y por esto es que la ciencia de redes nos permite visualizar muy directamente esto que emerge. Por ejemplo, el concepto de popularidad es algo que emerge, es algo que es de ti respecto a la red. Tú no puedes ser popular estando solo. Es un concepto de la red. Y si acá nosotros pensáramos en que los nodos tienen una popularidad, nos daríamos cuenta pues de lo que les decía. A pesar de que las redes son iguales en cantidad y en tipo en sus elementos, pues la estructura de popularidad es distinta. Entonces aquello que emerge es distinto. Y la ciencia de redes nos va a dar herramientas para cuantificar esto de forma muy precisa, de qué significa ser central en una red.